Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema que es, bueno, el que vimos anterior fue, ¿se acuerdan cuál fue? Obediencia. Obediencia. Y ahora vamos a ver sujeción, ¿sí? Sujeción. Y vamos a ver si hicieron sus mapas, ¿practicaron? Sí, bueno, yo voy a hacer el que tengo acá, el de que sería el número de su el número 3, porque no alcanzamos. Yo quería ver el 3 hasta el 4, pero no alcanzamos. Entonces vamos a ver el número 3 y vamos a ponerle así, la calidad. La calidad de obediencia y la madurez, ¿sí? La obediencia y la madurez. ¿Se recuerdan qué ponemos en el centro? Ponemos nuestro tema principal. Es el nombre de este tema. Y después empezamos a hacer nuestras ramitas. Voy a hacer la primera. Porque aquí en la primera, ¿qué encontramos? 4 características. Yo así lo tengo. No necesariamente... ¿A cuánto categorías? No necesariamente tiene que ser la misma que la mía. Porque recuerden que ustedes ponen lo que les llame la atención, lo que ustedes consideren, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner 4 categorías. Y estas 4 categorías, que serían 1, 2, 3, 4, vamos a poner acá, están ahí, protección, y conforme vayamos hablando, vamos a ir haciendo nuestro mapita. Entendimiento. La tercera es naturaleza, y la última, naturaleza. Espero que alcancen a leer estas letritas. Letras por amor. ¿Es correcto? Sí. Sí, por amor. Que estos son los puntos principales de este primero. Ahí. Espero que los de que están en cámara lo vean lo lean bien. Espero que sí. Estos 4 los que tenemos acá. Y el primero de ellos que está aquí, estas 4 categorías por las cuales obedecer, ¿sí? ¿Por qué debemos obedecer en nosotros? Que va en relación a la madurez. A mayor obediencia, ¿se acuerdan? A mayor obediencia, mayor madurez. Y si estamos en obediencia, estamos dentro de la soberana voluntad de Dios, ¿sí? Esta soberana voluntad de Dios es todo lo que Él quiere hacer, lo que Él no quiere hacer, y a veces, aunque nos cueste trabajo comprender lo que Dios quiere hacer, tenemos que hacerlo. Tenemos que obedecer, ¿sí? Todo lo que tiene que suceder, yo lo tengo que hacer. ¿Bien? Vamos a ver este primer punto que es protección. Fíjense qué beneficios trae el que nosotros, y dense cuenta cómo es esto, calidad. O sea que puede haber buena calidad y puede haber que no haya una buena calidad, sí, claro, pero esa es la libertad en la cual nos movemos. ¿Se acuerdan que dijimos que había 2 cosas que nos confieren obediencia? Posición y, a ver, acuérdense, posición y libertad. Exacto, posesión y libertad. Pero que esta libertad la ejercemos dentro de la soberana voluntad de Dios, ¿sí? O sea, no debamos sentirnos cautivos. Bueno, finalmente, si estoy cautivo de Cristo, pues qué mejor. Pues ya estaba cautivo de las tinieblas y de la mente del hombre. No, yo ya tengo libertad. Pero como nosotros no podemos hacer lo que Dios hace, yo no puedo independizar, porque si yo me independizo, eso hizo el diablo. Él no quiso estar dentro de la soberana voluntad de Dios. Corremos un gran riesgo cuando nos queremos independizar
de la soberana voluntad de Dios, porque nos hacemos semejantes al diablo, y el diablo se levanta como triunfador y dice, ya soy Dios, pero ya tengo a mis siervos, ya tengo a mis hijos, porque caemos, y es una mentira, somos hijos de la mentira, ¿sí? Entonces cuando nosotros superamos esto, y digo, yo soy libre en Cristo, pero no para lo que yo quiera, soy libre en Cristo para hacer su soberana voluntad. ¿Y esto qué nos trae? Obviamente que nos trae protección. ¿Y protección contra qué? Pues contra las acechanzas de las tinieblas. Ahí yo fui subrayando cuáles son estos peligros a los que nos exponemos cuando estamos desprotegidos, ¿sí? El primero que está aquí son las acechanzas de las tinieblas. Fíjense, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la Escritura? El diablo anda como león rugiendo buscando quién devorar. Y esto, a ver, esto está, bueno, me van a disculpar, pero es la verdad. Si el diablo nos come y nos digiere, ¿en qué terminamos? Piénselo, no me lo diga. Si el diablo nos come como el león y nos digiere, ¿en qué terminamos? Finalmente, en el producto final. Sí, fíjense, ser un desecho del diablo. ¿Puede haber algo más asqueroso, horrible y espantoso para el Señor? Bueno, pues muchos así terminan, tristemente, ¿no? A mí me hicieron una vez una pregunta, que qué pasaba con los creyentes que cremaban, ¿sí? Y yo les puse ese ejemplo. A ver, si era un creyente en Cristo, nacido de nuevo, aunque lo hubieran quemado en el circo romano, o Nerón que quemó cristianos para iluminar su jardín, y quedaron hechos cenizas, y fue por la voluntad del Señor que entregaron ellos voluntariamente su vida, estaba la voluntad de por medio. ¿En qué terminaron esos creyentes? Hechos cenizas, ¿verdad? ¿Y a dónde se fue su espíritu? Con el Padre. Pues claro, lo mismo sucede con alguien que se ahoga en el mar y se lo comen los tiburones, los peces, y se va al fondo del mar, o cualquier tipo de cosas, porque finalmente el cuerpo, el Señor lo va a levantar del polvo, ¿sí? Como levantó a Adán el día de que despierten los que están dormidos, pues allí nos levantaremos, ¿bien? En cambio, los que no están dentro de la obediencia y de la posición de libertad, sino que están dentro del mover de las tinieblas, ¿en qué va a terminar? Como lo que dije. Y es triste, ¿verdad? Muy, muy triste. Bien. Otra es todo lo que trae como consecuencias la ignorancia. ¿Qué consecuencia nos puede traer la ignorancia? Bien sencillo. ¿Qué pasa cuando ignoramos las respuestas de un examen? ¿Qué nos pasa? Nos reprueban. ¿Sabe qué es lo peor en la escritura? Tener una mente reprobada. Y el que reprueba y vuelve a reprobar, ¿cuál es su graduación, entre comillas? Una conciencia cauterizada. ¿Sí? Y la conciencia cauterizada ya no se le da oportunidad de volver a ingresar a la escuela del Espíritu Santo. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque repitió y repitió y repitió y repitió hasta que el Señor dice, basta, no más. Y yo no lo dije, lo dijo el Señor Jesucristo. Cuando un creyente peca y no entiende y peca, entonces dice el Señor Jesucristo de su iglesia, y todavía no estaba en la iglesia, estaba en su ministerio. Y dice, si en mi iglesia pasa esto, uno desobedece y es pecador, llámele la atención en privado. Si no entiende, llame a 2 testigos y ahí reprendan. Si no entiende, exhíbalo delante de la iglesia, de mi iglesia. Y si no entiende, expúlselo. Eso hizo Pablo con el que se encontró ahí en Corinto. ¿Y qué hizo? Pues al tal he entregado yo a Satanás. Pues para ser devorado. Eso pasó. Es grave. Por eso el precio alto de la ignorancia es ser reprobado, tener una mente reprobada y llegar a la conciencia cauterizada. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Bien, excelente. Ahora vamos a otra que es el error. Ahora, ¿el error en qué? ¿Cuál sería el gran peligro por causa de esta falta de protección? Y nos decimos creyentes, ¿en qué vamos a errar? Y podemos errar en
seguir una doctrina. Exacto, una falsa doctrina, es que de ahí salen todas las falsedades ministeriales, que son 5, falsos, falsos, falsos Evangelistas y falsos pastores, ¿sí? Que ellos enseñan doctrinas de demonios, ¿sí? Y los que son afectos a oír doctrinas de demonios que vienen de falsos ministros, ¿qué es lo que, por qué lo hacen los que buscan doctrinas que les gusta, que les acomoda para justificar su vida de pecado? Que tienen comezón de oír, porque lo que escuchan son doctrinas finalmente, doctrinas de demonios, ¿sí? Entonces, ese es el... Eso es porque buscan un placer y una conformidad. Acomodada a su gusto, ¿sí? Yo manejo yo ya me hice un Dios a mi medida y les dije, paradójicamente hacen a Dios, de Dios, el único Dios verdadero, un ídolo. Oye, qué insulto y qué ofensa para el Señor que se le haga un ídolo. Y bueno, y saben, eso está escrito. ¿Se acuerdan que cuando ganó la batalla los madianitas, Gedeón, que salen huyendo los madianitas, los amonitas, bueno, todos estos, y los hijos del oriente que salen huyendo, tiran todas sus cosas, pero se encuentra en el campo, se encuentran un atuendo muy especial que para celebrar la victoria del Señor sobre esta gente, guardan ese atuendo que usaban como algo místico. Y después empiezan a adorar ese atuendo los israelitas. O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, volverían otra vez a la disciplina. Claro, no había redención. Pero bueno, ahí vemos cómo el alma humana cuando se cree espiritual falla. Y falla en esto. Y esto va a llegar al otro. Pero antes nos falta aquí la falta de alimento espiritual. Si nos falta alimento espiritual porque no estamos bajo la protección del Señor, ¿qué le va a pasar a nuestro ser interior? Esta falta de alimento en nuestro espíritu. Porque no comemos pan del cielo. ¿Qué le pasará a nuestra alma? Bueno, inmadura, se debilita. Por falta de alimento. ¿Y qué tan frágil se vuelve? Muy frágil. Sí, claro. Y cuando el Señor de Jesús dijo, ténganle miedo al que destruye al alma en el infierno, ¿sí? Y esos son almas debilitadas porque no se supieron alimentar de pan del cielo, el pan de vida, que es Cristo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que comer, que el buen pastor siempre nos da buen pasto, de primerísima calidad, y siempre lo estamos que tener que estar comiendo. Si alguien dice, ¿y por qué tengo que ir todos los domingos? Porque es alimento para nosotros como oveja. Y si no, nos empezamos a quitar, miren, ¿saben qué va pasando? Que nos vamos alejando, pero cada vez nos vamos poniendo más débiles hasta que en una de esas caemos y bueno, los demonios hacen fiesta con casi puro carne y pellejos, porque así estamos ya. Es riesgoso, ¿sí? Estamos hablando a nivel espiritual. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien. Bueno, entonces, cuando hay esta falta de protección y no tenemos todo esto en nuestra propia condición de vida, vamos a este otro, ¿sí? Porque, a ver, ustedes han visto videos, si no es que alguien lo ha vivido, ¿verdad? Cuando está alguien en el desierto que no toma agua, no toma alimento, ¿qué empieza a ver? Alucinaciones, ¿sí? Y muchos que están errados en las doctrinas, muchos que no están bajo la protección del Señor, porque no han sabido ser obedientes, empiezan a ver alucinaciones espirituales, que son de donde han nacido las sectas. ¿Sí? Se me apareció un ángel y me dio unos lentes especiales y un libro de hojas de oro, donde están todos sus mandamientos y todo. Eso dice una secta, que no les digo cuál es, pero que dice. No, eso fue. ¿Y dónde está el libro cuando le dijeron? Y los lentes así de color azulito que se ponía, y el libro de hojas de oro con las nuevas escrituras. No, pues de la pirámide.
¿Y dónde está esa pirámide? Solo el Señor sabe y yo. ¿Sí? Bueno, algún día les diré quién dice eso, pero sí hay quien. Es más, que tiene millones de personas siguiéndolo. Los que son conocedores ya saben de quién estoy hablando, ¿sí? Pero eso es real. Así como otras muchas. ¿Cuántos supieron del problema que hubo en la Guyana? Con Jim Jones. Sí, allá atrás, ¿superviviente? No. Pero fue terrible, ¿verdad? Porque este hombre que se decía cristiano, convenció a muchos seguidores, se los llevan a vivir a una isla, ese hombre, y ahí los manejaba a su complacencia, y finalmente, cuando lo descubren y van tras él, la policía, que inclusive los agentes que llegaron primero, los guardias que tenía, todos armados, acabaron con los guardias, y después este hombre les dio sustancias tóxicas y todos quedaron sembrados ahí, hasta él mismo. ¿Sí? Bueno, él, como fue el único que quedó vivo, antes de que le pide a uno de sus colaboradores que también eso. No, bueno, luego lo digo porque lo voy a subir allá esto. Bien. Ustedes me lo entienden, ¿verdad? Sí. Lenguaje de señas muy de mi lenguaje. Bien, entonces, falta de entendimiento nos conduce también a que no vamos a tener nosotros los suficientes argumentos para explicar las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra propia interpretación. Una persona que no está en un ámbito de obediencia va a tener un entendimiento errado de las cosas y puede generar ideas erradas de la sana doctrina. Y eso es peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eso se empieza a impartir a gente que también está y le gusta vivir en desobediencia, va a caer también. ¿Sí? Y claro que puede ser que hasta tenga muchísimo éxito. Bueno, de hecho, ¿qué va a pasar en las profecías del Apocalipsis? Lo mismo. O sea, va a haber una profusión de falsas doctrinas erradas que van a seguir a la bestia y al falso profeta. Eso que es muy humano. ¿Y quiénes los van a seguir? Los desobedientes. ¿Sí? Los desobedientes. Porque si se dan cuenta el ambiente que está habiendo hoy a nivel mundial, cada vez tiene un mayor trasfondo espiritual. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Claro, con un montón de cosas que ya la Biblia anuncia. Implacables, fatuos, amadores de sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que escribe en Tesalonicenses el apóstol Pablo. Bueno, pues ahí está. Esta falta de entendimiento, pues hace que los tiempos, bueno, que finalmente también, bueno, no sé si darles las gracias a todos estos que están acá, a lo contrario de esto, lo contrario, o sea, la desobediencia, porque ellos van a acelerar el cumplimiento de los tiempos. ¿Sí? Imagínense que hoy toda la iglesia cristiana, todos los seres humanos, fuéramos súper obedientes y conocedores de Cristo, o sea, verdaderos creyentes. ¿Habría necesidad en los últimos tiempos? Pero por causa de los desobedientes y de los que gustan del pecado, los tiempos se tienen que cumplir. Y cada vez, ¿por qué se está acelerando el cumplimiento de los últimos tiempos? ¿Por qué crees que se está acelerando? Porque hay muchos que se pueden perder. Hay mucha desobediencia, hay mucho pecado, y a todo lo que es malo lo llaman, y lo que es bueno lo llaman, claro, y cada vez es más. Luego entonces va en proporción los acontecimientos o los eventos de los últimos tiempos. Y no lo podemos parar, está profetizado. ¿Sí? Pero que no seamos de estos, tenemos la opción, de eso se trata con estas clases, que sepamos elegir bien. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas o preguntas? No, tengo que ir hacia 1000 por hora, pero bueno, es necesario. Este video después lo subo y pueden verlo en el chat del grupo, ¿sí? Para que vuelvan a repasar y todo, y no estén, ¿qué dijo? ¿Sí? Sino que se concentren en la escritura. ¿Está bien? Perfecto. Eso, muy bien. Bueno, vamos a otra. ¿Qué es esto? La naturaleza. Fíjense, ¿qué tipo de naturaleza? Es aquella que se produce por el gobierno de una naturaleza. Dice acá, los instintos que son despertados, no por enseñanza, sino por genética.
¿sí? Tal como el niño no es enseñado a buscar el alimento de la madre, se producen en el niño ciertas instrucciones interiores que son para preservación y crecimiento. Dios nos ha provisto de una manera para poder obedecer, ¿sí? Les cuento algo, bueno, les relato algo que es una verdad que se ha descubierto. Todo el ser humano, genéticamente, tenemos en nuestros genes que tenemos en nuestro mapa genético, un gen que está dado por Dios solo para las cosas de Dios. ¿Sí? Se descubrió. Y lo descubrió un genetista americano, Dean Hammer se llama, y Dean Hammer descubrió que ese gen nada más sirve para las cosas espirituales. Se llama el BMAT2. Así, aquí se los describo. Lo pueden buscar en internet, está súper interesante. Nada más que es medio técnica la cosa. BMAT2. Son las iniciales del nombre del gen. Todo ser humano lo tiene y se puede activar por cualquier cosa espiritual. Por eso la tendencia natural del hombre, de todos los hombres, hablando hombres y mujeres, ahí entiéndase que hablamos de los dos, es un ser espiritual, porque esto es lo que nos hace diferente de los animales. ¿Sí? Porque los animales no tienen este gen, pero el hombre sí lo tiene. Entonces, y fue desde el principio. A ver, Adán, ¿tendría estos genes? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía? Porque se comunicaba con Dios, hablaba con Dios, debía obedecer a Dios, ¿y Dios le hablaba? Sí. Ahora, una cosa es tener el combustible, pero también hay que tener el motor. ¿Sí? Bueno, pues Dios hizo algo también en nosotros, que dentro de nuestro cerebro existen estructuras, creo que alguna vez se los había contado, que estas estructuras cerebrales solamente funcionan cuando se tienen actividades espirituales. Menos no. ¿Qué es lo que echa a andar esas estructuras que están fabricadas, todas esas células, con este gen? ¿Sí? Y cuando este gen se activa, que sería el combustible, funcionan estas áreas cerebrales. Ahora, hay de motores a motores, ¿sí? Porque podemos tener un motor de muy baja y mala calidad que rápido se rompa, se desgasta rápido, ¿sí? Pero entonces lo que necesitamos nosotros es un combustible, un activador, un fuego, algo que nos haga entrar y sobre todo que active todo el circuito que tenemos acá y que sea el Espíritu Santo el que lo hace. El único que activa estructuras cerebrales con este combustible genético es el Espíritu Santo. Y eso solamente funciona en los hijos de Dios. Comprobado con máquinas, ¿sí? Porque los investigadores que descubrieron esto, metieron a una señora de color a orar y cantar en lenguas dentro de una tomografía axial computada, un PET se llama, de emisión de positrones se llama. Bueno, y que mide y toma fotos de las actividades cerebrales. Cuando le toman a esta señora que está hablando en lenguas, ve que están todos interconectados, todos los circuitos cerebrales. Y ella oí orando en lenguas y cantando gospel, muy bien, ella muy metida en eso. Pero también metieron al pastor de ella. Y le dijeron al pastor, bueno, el pastor ya lo conecta, entonces ora en lenguas. Y dice, bueno, pero ¿quiere que ore? Sí, ora en lenguas. El pastor empezó a orar en lenguas. ¿Y saben qué salió? Que ahí sí se iluminaban sus áreas, pero no se interconectaban. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la diferencia? Si era el pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Nada que ver. Sino que esa mujer verdaderamente estaba bien conectada con el Espíritu Santo. Y el pastor, porque le dijo el médico que orar en lenguas, lo obedeció, pero fue más mente que espíritu. Y no se conectó. ¿Me explico? Calidad de motor. Metieron a un ateo. ¿Saben qué pasó con esos circuitos cerebrales? Fundidos. Ni tan siquiera un pequeño brillo. Nada. Cero. Metieron un practicante de yoga. Metieron a uno que practicaba el budismo. Y metieron al pastor y
como esos motores, ¿no? Que y no nada, no hay chispa, no hay chispa, hasta que llegó la señora de color. Así funcionamos, ¿sí? Entonces, tenemos cero excusas, porque tenemos todo lo que Dios nos dio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, perfecto. Y esto me encanta acá. Por amor, ¿sí? Por amor. Obediencia por amor. Es la más alta expresión de la obediencia, la cual se produce perfectamente en nuestro ser espiritual y que debe alcanzarse a nuestro alma por madurez. ¿Bien? Y cuando esto está en nosotros, bueno, y vamos a poner aquí otra ramita, ahora la puse en negro, pero no debería aquí. Aquí vamos a poner esta otra, y los que quieren ir copiando su mapa mental, estamos entrenando, vamos a poner el principal ejemplo. Este es el principal ejemplo, y el principal ejemplo, ¿saben de qué fue? En el servir. El primer, ahí lo vamos a encontrar. Este primer ejemplo y principal que fue el Señor Jesucristo y el Padre también. Dice acá esta cita, Jesús enseñó que la evidencia de su amor por el Padre era hacer lo que al Padre le agradaba, y también nos mostró que la evidencia de amarle es obedecerle. Jesús presentó en Juan 14:15 dice, si me amáis, te ha condicionado, guarden mis mandamientos, ¿sí? Entonces, servir sería como Cristo. Está basado en la obediencia. A ver, yo pregunto, ¿tenía necesidad el Señor Jesucristo de servir para poner ejemplo? Si Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él fue uno de los que hizo la creación, ¿tenía necesidad? No, entonces ¿por qué lo hizo? Por amor a quién? Al Padre. Y a nosotros, claro, porque Él vino para y no ser. Bien, eso, así debemos sacar las citas como ametralladoras, ¿no? Porque le dan directo al diablo, las balas de la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿ya cuántos demonios llevamos muertos hoy? Bien, ahora, vamos a otro. Este otro, que también vamos a ver, que también es súper importante, es lo que se refiere a, aquí lo ponemos, que sería la hoy parece, es la revelación, ¿sí? Sí. Sí. Sí, se fue. Le da el tic. La revelación, ¿sí? Este es eso. Y fíjense qué bien aquí está planteado esto. Me gusta mucho cómo está, porque dice, basándose en Juan 14, 23, 24, que ahí lo tienen ustedes. Cuando alguien le pregunta algo a Jesús y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Porque cuando hay esto que hablamos acerca de la obediencia, que es la plena manifestación del amor de Dios a nosotros, nos hace y nos convierte en el templo del Espíritu Santo. ¿Y un templo es para qué? ¿Para qué? ¿Dentro qué? En el caso nuestro. ¿Para que habite quién? Es la plenitud de la deidad. Sí, acuérdense, en nosotros habita la plenitud de la deidad. Nosotros decimos, es que Cristo está en mí. Sí, pero no nada más Cristo. También está en nosotros el Padre y los tres. Los tres. Y bueno, ¿y para qué nos es tan necesario que estén los tres en nosotros? Dice, mayor potencia, ¿no? Pero cada uno tiene su área de trabajo asignada por él mismo.
por ellos mismos. Fíjense, el Padre Celestial tiene una actividad específica, porque así lo dice la palabra de Dios. El Padre Celestial lo que hace es lo que en el Antiguo Testamento habla de las operaciones del Padre, que habla un profeta. Son las operaciones del Padre. Y en dos escrituras, en una dice las extrañas operaciones del Padre, porque el profeta no le dejó ver el Señor qué operaciones del Padre se iban a hacer a futuro. Las operaciones del Padre, de las cuales también habla Pablo, les voy a decir cuáles son: lo que hacen los obreros, ¿sí? Diáconos, presbiterio, los ministerios, el ministerio quíntuple del Señor, todas esas áreas de servicio y todo lo que está escrito en Romanos 12, esas son las operaciones del Padre. ¿Y por qué las operaciones del Padre? Uno podría pensar, pero ¿cómo el Padre va a estar sirviendo en un presbiterio? Claro que sí, porque el Padre, Él justifica su amor sirviendo. ¿Me explicó? Y al justificar su amor sirviendo, nos lleva a nosotros a ejecutar esas mismas actividades. Entonces, lo que se está haciendo aquí en Manantial, de tener actividades de obreros, es que estamos nosotros haciendo el trabajo del Padre. Ese es el trabajo del Padre, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuáles serán sus actividades principales? Guiarnos a toda verdad. Práctico. Trabajo práctico. Discernimiento, pero ¿dónde pondrías eso? Sí, bueno, estás correcto. Pero ¿en dónde pondrías eso? ¿En qué cosas? No, bueno, sí, pero no, es más amplio eso. Identificar la verdad del Padre. Bueno, se los voy a decir. El ayudador que nos ayuda, que nos guía. No, sí. En los dones, el uso de las herramientas del Señor, que son los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Los dones del Padre es esas operaciones, ¿sí? La del servicio y todo eso. Los dones del Espíritu Santo son herramientas que nos dan el Señor a través del Espíritu Santo para servir a través de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, más de poder, dones de poder, milagros, ¿sí? Sanidad, ¿qué más? Fidelidad o fe, la fe de Dios, espero que no se olvide. Y habían dicho los otros, los últimos, templanza, dominio, sí, y paciencia. sí, no, eso es un fruto del Espíritu. Eso es conducta, eso es conducta. Estamos hablando de acciones, de actividades. Y todo eso va dirigido en beneficio de quién. ¿Para quién van dirigidos los dones del Espíritu Santo? De nosotros es el otro. Exacto, no son necesariamente para nosotros. Faltó hablar de lenguas y diversos géneros de lenguas, ¿sí? Bueno, es para beneficiar al propio cuerpo de Cristo, ¿sí? Que van dirigidos hacia otra persona. Ajá. Es la especialidad. Y que esto radica mucho en nuestra alma, ¿sí? En nuestra alma. Porque la sabiduría nos da entendimiento de las cosas espirituales y el Espíritu se encarga de hacernoslas entendibles, las cosas espirituales. Esto que estamos haciendo en este tiempo es entender las cosas espirituales por medio del don de palabra de sabiduría. O sea, ustedes ya están dentro de eso, ¿eh?
Si están entendiendo todo lo que yo estoy diciendo, el Espíritu Santo está trabajando en su espíritu y en este momento ustedes están ejerciendo el don de palabra de sabiduría para tener revelación de toda la palabra que estamos diciendo. Y ya saben cómo lo estoy comprobando cuando ustedes me dan los versículos de lo que yo pregunto, así estilo complementación, porque están diciéndome los versículos exactos. ¿Y por qué me lo dice? Porque creen que se sabe mucho la palabra, porque el Señor se los está revelando, porque ¿de dónde viene eso? De su espíritu, porque es algo espiritual. Si me dijeran, bueno, pues sí, es que eso está en la filosofía de tal hombre que nació en el siglo XIX, reprobados, regresemos. No, hay que convertirse a Cristo. No es así, así, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo se especializa mucho y en las cuestiones de nuestra propia alma también, en nuestras áreas de las emociones, para tener dominio propio, templanza, eso trabaja en nuestra alma, ¿sí? Para que tengamos ese dominio propio, para discernir espíritus de las tinieblas y que no se atemorice de nosotros el ver cuestiones espirituales o caer en idolatría. Eso, o sea que el Espíritu Santo se especializa en nuestra alma, sí. El Padre se especializa en nuestro espíritu, que es el más alto trabajo de todos, que parecería que es el más humilde y no, es el más espiritual de todo, servir, ¿sí? Como por aquí lo habíamos puesto. Y también, ¿y en qué se especializará el Señor Jesucristo? En otra área. A ver, ya mencioné la primera del Padre, que fue el Espíritu. Sí. La segunda del Espíritu Santo, que fue nuestra alma. Y la del Señor Jesucristo, ¿cuál será su especialidad? Claro, porque fue hecho a imagen y semejanza de carne y sangre, según dice Hebreos. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo, por eso el Señor Jesucristo se cansó, se enojó, le dio hambre, y bueno, no sé si usaba papel higiénico, pero lo más probable es que sí. Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos entiende y por eso su cuerpo fue colgado de una cruz, sintió dolor, cansancio, tristeza, se enojó, lo que tiene que ver con su cuerpo. Porque Él tiene cuerpo o no tiene cuerpo, sí, pero glorificado, ¿sí? ¿Y cómo está a la diestra del Padre? ¿En espíritu nada más? ¿En cuerpo y alma y? Claro, pues sí. Y entonces si somos igual y semejantes a Él, ¿cómo están los que ya están con Él? ¿O cómo estaremos cuando sean levantados de estar durmiendo los santos? ¿Cómo estaremos allá? Igual. ¿Por qué? En cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito entre muchos, porque tenemos el mismo Padre. Exacto. Ahí está. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Dudas o preguntas? Oí que dijeron que sí había dudas o se le escapó involuntariamente. Por eso cuando estaba hablando del Espíritu Santo, y yo recién mencioné el ayudador, sí, el que nos enseña y nos ayuda, el mismo Cristo. Y el consolador. Y el consolador. En nuestras tristezas, ¿sí? En nuestras lecciones humanas. Sí, Señor, no pude. No te preocupes, si vas a poder, vuélvelo a intentar. Tienes que tener perseverancia, paciencia, tienes que tener paz. Levántate, te puedes levantar, puedes seguir adelante. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su espíritu, por favor. Él lo desea. Y el Señor Jesucristo, sí, pero pues no mueve la boquita para orar, ¿sí? Y no va a la congregación. No, su cuerpito está muy cansado y prefiere ver el partido del fútbol. Ahí en ya. Me trae mi desayuno aquí a la cama para seguir viendo el partido. ¡Ay, mira qué bien, ¿no? Qué bien. Ajá. Dice, ¿vas a servir? No, que me sirvan. Wow. Por cierto que tiene que integrarse a futuro a ser obreros calificados del Señor, ¿eh? Todos tenemos que servir, porque la congregación no va a crecer mientras haya, el viernes oímos, la mies es mucha, pero los obreros y flojos algunos. Yo le completé. Bien, bueno, seguimos. Pórtense serios, ya les dije que se porten serios. Bueno, vamos a la que sigue. Entonces, la revelación es a través de
la palabra porque Él mora en nosotros y el Espíritu Santo nos traduce. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan Baisteri? ¿Por qué habla muy rápido y muy elevado y no lo entendí? Señor, ¿qué dijo? Y el Espíritu Santo, que ames a los demás, punto. Y ya, eso era todo. Sí, pero ese es el estilo, llamamos ese estilo, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a otra cosa. La que sigue va a ser esta que está acá, que vamos a poner, va a ser el fundamento. Exactamente. Fundamento de que nosotros necesitamos construir sobre la arena o sobre la roca. Y la roca es, y si estamos construyendo sobre la arena va a venir un, ¿y qué va a pasar? Y aunque hayamos construido con buenos materiales, pero sin cimientos, que son fundamentos, ¿qué le pasa a esa construcción? Sí. Y podemos habernos pasado años construyendo con materiales de primera calidad, pero sobre arena. Y cuando ven ¿qué va a pasar? A la primera, nos dice, pero hermano, pues usted aquí, allá, mire, esto ya lo derrumbó. Pues sí, pero pues construyó sobre arena. En cambio, si estamos construyendo en la roca, aunque vengan vientos fuertes, ¿qué va a pasar? No se va a derrumbar esa construcción. ¿Estamos bien? Sí. Aunque sea el mismo material, aunque sea en la misma congregación, con las mismas predicaciones, con los mismos horarios, con todo lo que ustedes quieran, son materiales de construcción, pero ¿estamos sobre la roca o no? Eso depende de nosotros, el terreno que escojamos. ¿Qué terreno queremos escoger? La mejor y más segura de todas, que es la roca, que es Cristo. Construyamos sobre Cristo como roca firme, la piedra fundamental, la piedra de los constructores que no se derrumba con nada, ¿sí? Bien, y vamos al fundamento y lo último, pero ahora vamos a usar qué color, bueno, otro rojito. Es lo que no es, ¿sí? Lo que no es la calidad de la obediencia y la madurez. Bien, ¿y qué no es la calidad de la obediencia y la madurez? Aquí está, dice en el parafito el apóstol Judas escribe en su carta acerca de una conducta predecible del hombre carnal. O sea, uno dice, esta persona está haciendo, sí, ya sé en qué va a acabar, ya sé. ¿Por qué lo dices? Porque lo dice Judas, dice, el alma suele buscar lo espiritual a su propio placer, confort, comodidad y disfrute. Y es la verdad, ¿sí? El alma, sin Cristo, esto hace. Es entonces cuando distorsiona y pervierte el entendimiento de la gracia de Dios para configurar una vida fuera de la soberanía y el gobierno de Dios. Encuentra excusas en su propia justicia para mantener una vida en libertinaje. La gracia de Dios no es una vida sin gobierno y sin sujeción, sino todo lo contrario. Es justamente por causa de la gracia de Dios que podemos acceder a su gobierno y señorío. ¿Sí? Bien, esto es lo que no es, ¿sí? No es para nuestra comodidad, por eso, no es para que nos sintamos bien. Por favor, nunca esperemos que nos sintamos ya muy cómodos cuando escuchamos predicaciones que encontramos un puntito que me acomoda, pues esto me sirve, pero esto no, o es todo o nada, ¿sí? Y cuando es todo, es que todo lo que escuchemos de parte del Señor, tenemos que... Hay alimentos que son un poco más difíciles de digerir que otros, ¿sí? Hay alimentos que vamos a decir, ay, como que me incomodó un poquito. No importa, pues sí, de eso se trata, ¿sí? Dice en Proverbios, creo, o en Eclesiastés, las palabras y la enseñanza de los maestros son como clavos hincados en nuestra carne, ¿sí? A veces duele, pero nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, vamos a... ¿ya copiaron el mapita? Porque lo voy a borrar. Sí. Bueno, lo borramos. Adiós, mapa. Ahí lo borramos. Y ahora vamos a nuestro punto que sigue, no sé cuántos. El 4. Sí, el 4, ahí, el anhelado 4. Y ahora el 4 va a ser
consecuencias de un alma que no se somete a la soberanía, ¿sí? Consecuencias de no someterse. ¿De no someterse a qué? A la soberanía. Claro que no son esas que están ahí, ¿verdad? Y esto a la soberanía, ya sabemos de quién, de Dios, exactamente. ¿Cuál es nuestra primera, ¿qué color está negro? ¿Cuál es nuestra primera ramita que sale de ahí? Bueno, y aquí hay varias, ¿sí? El eje rector es o sea, esta es la parte principal de esto que vamos a ver, cuando nos sometemos a la voluntad y el gobierno de Dios, ¿bien? Y aquí hay aquí están varias de estas, que vamos a ver. La primera, y la primera es, fíjense, ¿cuál es la primera que está ahí? El alma se llena de quejas. La queja. O sea, quejumbrosos, ¿sí? De todo se quejan. No me gustó, esto no, esto lo otro, y no estamos. ¿Somos esclavos de Cristo, sí o no? Sí. ¿Y qué les pasaba a los esclavos cuando se quejaban? Sí, castigo, ya, fuera de aquí, ¿no? Porque un esclavo no tiene derecho a quejarse, porque de hecho se va a quejar de su esclavitud, de su amo, ¿sí? Nosotros, si verdaderamente somos eso, como lo dijo Pablo, que él lo era, y que nosotros también, entonces la queja no queda en nosotros. No es esto, es consecuencias de no someterse, que empieza a haber quejas. Dice, el alma se llena de quejas. Cuando no se produce la obediencia y sujeción a Dios, el alma comienza a asumir que el mal experimenta el producto de las acciones de otras personas. O sea, se va a fijar más en las actividades de las personas, lo que otras personas piensan, lo que otras personas, sus emociones, sus decisiones, y eso empieza a gobernar y nos empieza a llevar a la desobediencia, porque nos basamos en lo que digan, en lo que las demás personas, las apariencias y todo eso, y eso no es así. Y como dejamos de que no ocurren las cosas como nosotros queremos, pues entonces ya estamos fuera de lo que es la obediencia. Bien, la queja no debe volverse parte de nuestras vidas. Cuando hay muchas quejas sobre quejas sobre quejas, los pecados se empiezan a ocultar. Es una verdadera máscara las quejas, porque ocultan un pecado que pueda haber en nuestras vidas. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona se queja de todo, es porque tiene un pecado oculto, ¿sí? Es una forma de detectarlo. Quejas y quejas y quejas, algo tiene esa persona. Algo tiene, ¿sí? Que lo enmascara con quejas. Porque una queja es decir, oiga, esto, el otro, y distrae. No, ahora, no, esto, el otro, distrae. ¿Por qué tanta distracción? ¿Por qué tanta queja? Algo tiene que no quiere que se sepa. Por eso hay tanta queja. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿sí? Es como lo que está ocurriendo hoy en nuestro país con el gobierno. Bueno, Por ahí a través de tanta queja distraen. pues puede ser una técnica, ¿verdad? Segundo, que está ahí, ¿cuál es? Ahí lo tienen, es exactamente. No. Bueno, esta prolongación de aquí, que esta no tiene caso, y una vez borramos esta que está aquí para escribir más rápido. ¿Sí? Vamos a borrar esa también, no sé cuántas hay aquí. Bueno, ahí la dejamos. El enojo. Ahora, el enojo, ¿en qué sentido? Fíjense, el enojo es una emoción natural que le puso al ser humano desde el principio. Y la prueba está, ¿existe el enojo de parte de Dios? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, en el Antiguo Testamento vemos que Dios se enojaba. ¿Se sigue enojando? Sí. Claro, es una emoción. O sea, el alma de Dios tiene enojo. El alma de Dios, ¿sí? Enojo. Que el alma de Dios bien podría ser también la persona del Espíritu Santo. El alma de Dios, por lo que comenté hace rato. Ahora, el Señor Jesucristo se enoja. Bien, pero ¿cuál es la etapa que sigue del enojo cuando el enojo no se controla? La ira.
Y la ira ya puede ser pecado en nosotros, ¿sí? Cuidado con la ira de Dios, ¿sí? Porque la ira de Dios sí existe, pero está controlada por su amor. ¿Qué es lo que controla la ira de Dios? El amor, ¿sí? Porque si no fuera por eso, y Él no fuera un Dios que es amor, ¿qué hubiera pasado con la humanidad desde hace tiempo? Nada más decir, oye, pero esto me hicieron enojar, fuera, ¡pum! Desapareció. Ni conciencia de que existimos, recuerdos de nada, ni ruinas arqueológicas, ni libros, ni nada, así de repente ya no está nada. Pensamos, nada. Ya, ¿y dónde están los ángeles? No, ¿y ahora qué pasó con el universo? Es que se enojó el Señor. ¿Y qué hizo? Lo desapareció todo. ¿Podría hacerlo? Sí, pero no lo hace. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa con el que se dice creyente y se desata la ira no controlada, se transforma en una ira destructiva? Y la ira destructiva se puede canalizar a otros o hacia nosotros. Y esos son los que, como Judas Iscariote, ¿sí? Esa es la manifestación de los que deciden acabar con su propia vida, es porque tienen muy escondida y muy reprimida una ira destructiva, que no la pueden canalizar a otros porque les fallaron o porque son cobardes, pero acaban con ellos mismos. ¿Y a dónde se va a ir una persona que ha decidido en base a una ira destructiva? ¿A dónde creen que va a dar? A la roticería. ¿Sí? Porque usurpó, exacto, ahí con varilla, qué feo. Va a ser una de terrible que alguien no tenga dominio propio para evitar una ira destructiva. No lleguemos a la ira, ¿sí? Podemos, sí, un enojo que está presto para perdonar, ¿sí? Sea cual sea la situación, sea justo o injusto la causa de nuestro enojo, pero nosotros estamos prestos para perdonar, ¿sí? Y jamás dejar que la ira se apodere de nosotros, porque hay demonios que se especializan en manejar la ira destructiva, ¿sí? Como, de eso hoy ha habido muchas manifestaciones de ira destructiva, o a poco no. Es la historia de todos los días. Enciendan el televisor y ver un noticiero. ¿Cuánta ira destructiva vemos? ¿Y cuánta alegría constructiva? ¿Cuánta alegría constructiva vemos en los noticieros de televisión? Ninguna. Pero ¿qué tal ira destructiva? Porque de ahí se saca provecho económico, con los que lucran. Tengamos cuidado, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, enojo. ¿Cuál seguiría? Excusas, exactamente. Aquí lo ponemos, no sigue el verde, acá el verde. Excusas. No, yo no voy por esto, yo no voy por lo otro, pero la excusa aquí dice, el alma se llena de excusas. Esa posición de rigidez se vuelve enemiga de, porque las excusas nos detienen y Dios nunca nos permitirá detenernos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que causa la excusa? Aparte de inmadurez, porque es temas de esto. ¿Qué creen? Que nunca vamos a hacer a la estatura del varón, que es exacto. ¿Y cómo nos quedamos? Chiquititos en el espíritu. Nunca prosperamos. Y eso nos lleva a la mediocridad espiritual, ¿sí? O sea, como dijo, y lo dice bien fuerte el apóstol Pedro, no estés como la puerca recién lavada que en cuanto puede, regresa otra vez al lodo, ¿no? A revolcarse en el lodo. Y también, más valiera que fueses frío o caliente, pero por ser tibio te vomitaré de mi boca, ¿sí? Y eso es mediocridad espiritual, que nunca, no hace nada para el reino, no hace nada. Siempre están ahí. ¿Por qué? Porque siempre tienen, no, es que pasó esto, bueno, no, es que yo el otro, y es que lo otro, no. A ver, pongamos un orden acá. Las excusas
deben de ser enfocadas en un buen administrador. Un buen administrador siempre va a tener tiempo para el Señor, siempre va a tener tiempo para la familia, siempre va a tener trabajo, siempre va a tener tiempo para todo, ¿sí? Y aunque sean tiempos de duración, unos más cortos que el otro, pero eso sí, que sea de buena calidad, ¿sí? Poco, pero de calidad, ¿sí? Un abrazo amoroso a los hijos, una comunicación positiva con el cónyuge, en los momentos en que se pueda. Calidad, calidad, calidad. Tiempo para trabajar en la obra del Señor, tiempos de calidad. ¿Me explico? Eso nos hace que sí, obviamente, que por consecuencia, ¿cómo vamos a estar nosotros? Creciendo cada vez más en estatura espiritual. ¿Me explico? Otros a levantarse también, porque los que se van quedando abajo, los tomamos y también los ayudamos a crecer. No tengamos excusas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos con otra. Y esta otra, ¿qué color sigue? Azul. Sería, aquí está, el alma comienza a ser atrapada por la imaginación de las personas. Entonces, le podríamos poner así, imaginación cautiva. Y esto es peligroso también, porque esto nos lleva a la idolatría, ¿sí? Es muy fácil. Y que nos lleva a la ceguera espiritual. Fíjense, la imaginación, por claro, una imaginación cautiva. Fíjense qué le pasó al pueblo de Israel cuando los ancianos le dijeron al profeta Samuel, ya no queremos rey, jueces, ya no queremos jueces. Dijeron a Samuel, tus hijos son unos desordenados, no hacen nada como tú que eres un gran profeta. Tus hijos no valen la pena. Por eso queremos rey y ya no queremos jueces. Entonces el profeta Samuel dice, ups, bueno, va y ora, y el Señor le dice, dice estos, diles cómo les va a ir con el reyesito que yo les pondría. Va y les dice, les va a pasar esto, esto y esto, que se imaginaran lo que les iba a pasar, pero venía de Dios. Y dijeron los ancianos, no, queremos rey como todas las naciones, todo el lujo, el show, la alfombra roja, las luces, cámara, televisión y youtubers que nunca faltan, ahí van, ahí. Eso querían, ¿sí? Eso querían. Y entonces va el profeta y dice, Señor, pues diles, está bien, ok. Diles que no me andes, que no, por querer un rey, a quien ha desechado es a mí. Y ahí les va su rey. ¿Y cómo les fue con el rey Saúl? Pésimo. ¿Y cómo terminó Saúl? Se echó sobre su espada, ¿me explico? Y es más, se le metió un demonio que lo atormentaba, ¿sí? Lo atormentaba y le hablaba a David para que le tocara alabanzas. Y le tocaba alabanzas, pues sí, pues son los salmos que componía David. Y ya se calmaba. Y eso, ¿dónde estaba? Estaba ciego Saúl. Mucho cuidado porque la ceguera espiritual nos impide ver los escenarios que Dios nos va poniendo, que son oportunidades para perdonar, oportunidades para amar, pero la viveza espiritual, el discernimiento espiritual, nos damos cuenta que las circunstancias que estamos viviendo en determinados momentos son oportunidades para ejercer lo que Dios nos ha estado entrenando. Si hay una discusión o una cosa, es una oportunidad para perdonar. Si hay oportunidad de enseñar, enseñemos. Si hay oportunidad de consolar, consolemos. Si hay oportunidad de gozarnos, gocémonos. Y es soledad riqueza la vida. ¿Sí? Pero el que tiene la imaginación cautiva, fabrica escenarios artificiales y ahí vive prisionero. Ahí vive. No, es que me imaginaba yo que no me... No, pues te imaginabas mal. Porque siempre te hemos apreciado, pero siempre estuviste silencioso. Nunca dijiste, ¿y por qué estaba siempre silencioso? Pues porque yo pensaba que, imaginación cautiva. Es que yo creía que, imaginación cautiva. No, seamos nosotros realistas en el reino de Dios. Veamos las cosas como Dios las ve y las situaciones en las que nos está ubicando el Señor para que verdaderamente sí podamos crecer en esta soberanía. Bien. Bueno, vamos a este otro que sería, y este sí es muy triste porque este nos lleva a este otro que sería
La que sigue, que es... El alma comienza a reducir su propio camino a decisiones personales independientes. y esto, exacto, y esto es, se llama aislamiento, ¿sí? Se empieza a apartar y apartar, que se dice muy espiritual, que tiene muchas revelaciones, que tiene mucha palabra, que a los demás los empieza a considerar que son ignorantes, que no saben, que no entienden, y se empieza a ensoberbecer, se empieza a aislar. Y cuando se empieza a aislar, pues va a llegar un momento en que está tan aislado que se empieza a debilitar, como dijimos, también que tiene que ver con el alejamiento, ¿sí? Entonces, el aislamiento es una situación muy deplorable. El alma comienza a reducir su propio camino a decisiones personales independientes de lo que Dios decide. Cuando te preguntan, ¿y Dios qué? ¿Y usted qué dice? No sé, lo que Dios diga, Él va a decidir. Yo nomás estoy aquí como tú, igual, estamos igual somos prójimos, ¿sí? Pero que decide es Dios y hay que obedecerle. Porque si no, entonces, no, es que yo ya he tomado esta decisión y Dios me va a respaldar. ¿Te lo dijo Dios o te lo dijo tu carne? ¿Cómo? ¿De dónde vino esa idea? Eso. Y sí nos podemos aislar espiritualmente hablando. Y muchos están, pero no están. Están, pero no están, ¿sí? O sea, están presentes en cuerpo, pero ausentes en espíritu. Porque el espíritu anda revoloteando como pajarito allá, muy en las nubes, muy elevado, pero no vive la realidad. ¿Sí? Y su realidad es esa, que necesita componer tal cosa en su vida. ¿Por qué? Porque se imaginaba que todo lo que hemos visto, se queja, se enoja, pone excusas, tiene la imaginación cautiva y obviamente que se empieza a aislar. Fíjense cuántas cosas. Es como se me imagino, ¿no? La cinta aisladora, ¿no? Sí. Que uno aísla un cable, Sí. lo aísla de todo el ambiente, ¿no? Sí. Es algo similar. Sí, es algo similar. Es un ejemplo, ¿no? Y sí, y no pasa nada. Ajá. Toca el cable aunque tenga todo el voltaje, No pasa nada. aislado. Sí. Claro. Bueno, seguimos con otro y este también es para hacer diagnóstico, que sigue y que es que esta persona es muy cuestionadora, sí, muy cuestionadora. Todo lo cuestiona. Sí, ¿y dónde dice? Sí, dice, el alma encuentra las excusas y razones para cuestionar toda forma de autoridad. Eleva una imaginación que ya está cautiva, donde cualquier forma de autoridad debe presentarse según sus propios parámetros y justicia, ¿sí? Esto hace que la persona sea muy crítica con autoridades, sobre todo autoridades espirituales, ¿sí? No, y que ese que se cree y por qué dice y todo, no, y no enseña bien, observa errores y falencias, no las expone en amor, porque eso significaría permanecer en sujeción. No acepta la exhortación ni la corrección, de que sus emociones están en control de sus decisiones constantemente, ¿sí? Y esa persona todo cuestiona, todo dice, ¿y por qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y esto? Y todo, y critica. Eso es lo más difícil, la consecuencia, que es el estar cuestionando, que se vuelva un crítico compulsivo. Y el crítico compulsivo estorba en la vida espiritual de los demás, porque puede convertirse en una piedra de... Exactamente. En una persona que cuestiona y cuestiona y que ya hasta lo hace en público y pone cara y se pone y así. Esta va a ser piedra de tropiezo, sobre todo para los que está Romanos 14, los débiles en la fe. ¿Sí? Son peligrosos los cuestionadores porque son piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Mejor que no se presenten. Que no se presenten, ¿sí? Porque van a hacer tropezar al débil en la fe. Y finalmente, llegamos a lo que sí es, ¿sí? Lo que sí es. Bueno, lo vamos a tener que poner en negrito. Lo que sí es. ¿Bien? ¿Y qué sí es esto? ¿Qué sí es? Bueno, dice acá en el último parrafito, la revelación de la vida espiritual nos llevará siempre a entender
que nuestras vidas no se determinan en las acciones y decisiones de los hombres, aunque aparentemente sí nos afectan. Nuestras vidas siempre están determinadas en el trono de nuestro Dios. Fíjense cómo, hasta qué grado llega. ¿Se acuerdan de lo que dice de Centurión? Que hasta su nombre conocía el Señor. En Hechos capítulo 10, ¿no? Que ahí está la vida de Cornelio. Fíjense, dice, se le presenta un ángel, centurión romano, de la opresión romana en contra de los judíos, ¿sí? Muy rico, vivía en Cesarea, era el Cancún de ese tiempo, bueno, o el Bariloche, para que no se enojen ustedes, el Bariloche de acá. ¿Sí? Sí, pues exactamente. Ahí vivía este hombre. Y está orando, se le aparece un ángel y le dice, tu oración, Cornelio, ha sido escuchada, ¿sí? Porque dice ahí que era un hombre temeroso de Dios, que amaba al pueblo de Israel y que les daba constantemente limosnas. No estaba obligado, era rico, era poderoso. Con un gesto podía acabar con medio pueblo si él quería. Y sin embargo dice que hacía limosnas, amaba a los judíos, pero quería saber más de Dios. Quería conocer más de Dios. Y cuando él está siendo escuchada su oración, y el ángel que se le presenta le llama por su nombre. Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Sí? Que va a venir alguien, te va a predicar y te va a orar por ti, va a ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es lo que pasó después. Pero, ¿qué es lo que anhelaba Cornelio? Con toda su condición, como él era. Más de Dios, hasta que llega Pedro, ora por él y todo, no solamente él, toda su familia y todos sus amigos recibieron las buenas nuevas y fueron llenos del Espíritu Santo por el anhelo de este hombre que era un gentil y romano. O sea, lo peor que podría haber para un judío era ese hombre, porque hasta el Pedrito se para en la puerta, dice, ¿tú sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil? Ay, Pedro, por favor. Y bueno, cuando ya decide entrar, Cornelio se postra y Pedro se le queda bien. No, levántate porque yo mismo, hombre soy. ¿Sí? No se había dado cuenta Pedro que a quien estaba adorando el centurión romano era el Cristo que portaba Pedro. Y el Pedrito ni se había dado cuenta, le faltaba madurar al Pedro. Todavía estaba duro de cocer, muy duro, muy duro. No se coció al primer hervor. Hay que pasar baños, ¿sí? O luego a veces los porotos, duros, ¿no? Duros hasta que ya, ¿sí? Estaba verde la fruta, no maduraba. Pues sí, no, necesitaba más calor, ¿no? Entonces, nosotros cuando sí sabemos que las cosas que escuchamos en la palabra de Dios, o como quiera que sea, por donde nos entra la palabra de Dios, vienen, considérenlo así, por favor, vienen del mismo trono de Dios. No se menosprecien. Somos hijos de Dios todos, ¿sí o no? Sí. Llenos del Espíritu Santo. Sí. Dispuestos para oír lo que el Señor nos hable. Mañana nos va a hablar el Señor. No importa quién, no importa cómo lo haga, sea con mucha elocuencia o sin elocuencia, sea con ejemplos o no, ¿no? Como quiera que sea, es Dios hablando. Porque ese lugar es del Espíritu Santo. No importa la maquinaria que esté hablando así. No importa quién esté, por favor. No importa quién esté allí. Es el lugar del Espíritu Santo. Véanlo así, por favor. Es el Espíritu Santo el que habla. Porque por ahí hay una cosita que voy a mencionar un poco más adelante. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? Bien. ¿Preguntas, dudas? Vamos al 5 rápidamente. Voy corriendo. Espero que no nos tropecemos. Bien. Pero bueno, vamos a la que sigue. ¿Y la que sigue cuál es? Autoridades humanas. Exactamente. Autoridades humanas. Uy. Ese es el punto de discusión ahora, ¿no? Está efervescente. Autoridades humanas. Hoy hace rato fui a dar unas charlas en un foro.
estaban preguntando acerca de la obediencia a las autoridades de lo que está pasando hoy, ¿no? Porque fue un tema de ese estilo. Y me preguntan acerca de si obedecer o no obedecer a las autoridades, ¿no? Y yo le dije, mire, a la persona, una jovencita, de esas jovencitas así que hay hoy. Le digo, mire, yo le voy a decir algo que porque en un lugar con cristianos y no cristianos, ¿no? Y le digo, mire, en cuanto a las autoridades y la obediencia, yo le voy a decir algo. Si nosotros nos sujetamos a una autoridad, cualquiera que ésta sea, Dios va a sujetar a él, a esa autoridad. ¿Sí? Va de nuevo. Si nosotros nos sujetamos a una autoridad humana, Dios hace que esa autoridad humana se sujete a él. Oigan, es una clave de oro. Eso, ¿sí? Si nosotros nos sujetamos a una autoridad, si la autoridad humana dijo, hagan esto, no, pero porque si no, multas o lo que sea, sanciones. Ok, me sujeto. Es necesario primero obedecer a Dios que a los hombres, pero me sujeto a la autoridad. Eso pasó a Pedro. ¿Se acuerdan a Pedro? ¿Qué le pasó? Cuando se sujetó, cuando le dijeron, no prediquen más. Y bueno, sí siguieron predicando hasta que le dijeron, basta, vámonos. Y se lo llevaron a la cárcel, lo encarcelaron. ¿Y qué hacían los hermanos por él? Oraban. Y cuando oraban, ¿qué pasó? Vino el ángel, los- Y tuvieron que ir con violencia y abrir y esas cositas que explotan y todo eso. No, ¿verdad? Simplemente ellos oraron. ¿Y qué hizo el ángel? Pac, 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 abrió todas las cerraduras de las puertas y es más, hasta donde estaban los guardias, porque era altamente peligroso según ellos. Y cuando de repente se dan cuenta, ahí no está Pedro, y los cuestionan a los carceleros, dicen, pero ¿cómo? Es que está todo cerrado, ¿cómo y anda otra vez predicando? ¿Sí? O sea, no violaron las cerraduras, ¿eh? No las violaron. O sea, no fue contra la autoridad Pedro ni el Señor. Un ángel lo sacó milagrosamente. Y ahí está. O sea, finalmente, ¿a quién se tuvieron que sujetar esas autoridades? Al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro se sujetó a ellos. Aunque sí estaba obedeciendo al Señor predicando, pero cuando ya no hubo alternativas, se sujetó a una autoridad injusta, el Señor lo sostuvo. Y salió sin que hubiera una solución humana. Hubo una solución de parte de Dios. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Sí? Que este ordenamiento y que ahora y que ahora por acá y ahora por allá. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos que no hay una sujeción a las autoridades humanas? Cuando no hay esta sujeción a las autoridades humanas, y vamos a poner aquí, ¿cuál es el negro? Acá. Cuando no hay una sujeción a la autoridad humana, ¿qué es lo que puede sucedernos a nosotros? Bueno, aquí hay una cita. Primero necesitamos leer esta cita. Romanos 13, 1 al 3. Primero leamos esta cita, que es la que estaría aquí en el centro. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, aunque no nos parezcan, aunque ya no voy a votarla, pues está bien. A esas autoridades humanas. Tenemos esa libertad, ¿sí? Pero no poner una autoridad impuesta por fuerzas humanas, quitando a la que está. Mucho cuidado, ¿sí? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y también primera de Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice tanto los dos apóstoles, Pedro y que la sociedad es parte de lo que Dios ha establecido, aquí donde vivimos,
y que Él ha establecido gobernantes para el propósito de mantener el orden social y frenar el mal. Claro, con sus propias leyes, leyes humanas. Pero estas leyes humanas, aunque no están considerando el amor, porque no son basadas en el amor, las leyes del hombre, son leyes que se obedecen, y si no se obedecen hay sanciones, ¿sí? Hay sanciones. Pero finalmente son para nuestro bien. Se imagina que de repente saliera un edicto de parte del gobierno: desde mañana en adelante ya nadie obedezca a los semáforos, hagan lo que quieran, no les hagan caso a las luces. ¿Qué pasaría? Desorden. ¿Habría caos? Totalmente. Imagínense un accidente tras otro en cada esquina y los heridos y todo. ¿Qué pasaría? ¿En qué entraríamos? En un caos. Y hay algunos atrevidos que se atreven a desobedecerlo. Ay, ¿quién se va a fijar? Son las 3 de la mañana y no vienen. Ah, cuidado, porque una autoridad superior humana puso esa luz para obedecerla. Y es una pequeña prueba que Dios es testigo. ¿Sí? Yo he visto a veces que, no sé si trabajan en pescadería, traen un pescadito atrás y se pasan los arcos. Ya saben cuáles, ¿no? Hay un pescadito así. No, así lo han visto. Uno que tiene una forma así y así. Y yo digo, no sé, yo creo que trabaja en pescadería porque se está pasando el alto. Y ese es vende pescado, ¿no? ¿Dónde venderá? No, ni le voy a comprar porque van a estar echados a perder. Sí. Y bueno, pero entonces toda autoridad que se nos manda, Él ha establecido para mantener orden. Ay, qué letra de médico tengo. Orden y, ¿qué dice acá? Orden social. Orden social. Y orden social, y esto es para, fíjense qué importante, para frenar en consecuencia y frenar el mal. ¿Es cierto o no es cierto? Debe de, y si la autoridad no obedece a Dios, ¿qué va a pasar? Lo mueve, lo saca. Caos, desorden, confusión. O sea, empieza a haber muchas cosas. Pero por causa de los obedientes, Dios puede juzgar a las autoridades. ¿Por qué? Porque hubo obedientes. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra, con Lot? Que por causa de la obediencia de Lot, que fue el único que obedeció, y a sus hijas a regañadientes, pero por causa de la obediencia de Lot, pudo derramar su juicio sobre los habitantes de Sodoma, por uno, ¿sí? Por un justo, como estuvo negociando Lot con Abraham con Lot, ¿sí? Por sobrino Lot. Abraham con Dios, negociando. Y si hubiera 100 justos, ¿habría juicio? No. Si hubiera 100, no. Si hubiera 10, no. Si hubiera 1, no. Y sale Lot. ¿Sí? Pero pues ya ven, se convirtió en una estatua de sal, ¿sí? Bueno, sal, la fina se llama, nada, ¿sí? No, la corriente, sal la corriente. Bueno, entonces, esta sujeción a esta obediencia, como dice acá, en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Entendamos, fue hecho en los tiempos en que la esclavitud se veía como normal, ¿sí? Hoy no se ve así. ¿Ah? Este es trabajador, o sea, servidor, como quieran llamarle, pero es la misma actitud. ¿Qué otro sigue? ¿Qué otro nos sirve a nosotros? A ver, espérenme, porque sí, vamos bien. Esto sería de autoridades humanas. Así de cortito, nomás este bracito, pero bueno, así está. Ya vamos a ver, autoridades de qué tipo? Espirituales. Autoridades espirituales, exactamente. Vamos a las autoridades espirituales. Bien, ¿qué dice de las autoridades espirituales? Que esto sí es para nosotros súper importante. La primera de ellas, ¿cuál es el ejemplo inicial que tenemos a través de Cristo? Servir como Cristo. A ver, un ejemplo de servicio del Señor Jesucristo, dígame un ejemplo. Cuando hizo que
Cuando le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Otra actitud de servicio al Señor Jesucristo. Cuando formó el agua en vino. Cuando transformó el agua en vino, pues sí tuvo que servir ahí. No sirvió el vino, pero sí transformó el vino. ¿Ok? Otro, hay muchísimos. Cuando habló con Nicodemos, otro más claro. Más claro. Cuando resucitaba muertos, digo, el poder de Dios de resurrección al servicio de los que tenían dolor y necesitaban consolación. Fíjense qué nivel de servicio. Cuando, a ver, ¿se acuerdan de la viuda de Naín? Que llevaba a su hijo a enterrar. ¿Sí? Fíjense este detalle. ¿Le fue a pedir la viuda de Naín al Señor Jesucristo que le resucitara a su hijo? No le pidió. Él fue a encontrarse con el cortejo fúnebre y le resucitó al hijo. Y la viuda no le pidió que resucitara. ¿Y por qué? Porque tuvo compasión, que es otro tema también que ya se ha visto. Y esa compasión que tuvo el Señor Jesucristo era porque Él sabía que era su hijo único, era su único sostén y que esa viuda se iba a morir de hambre. ¿Sí? Imagínense ustedes, cuando le resucita al hijo, cómo reacciona esa mujer. Yo estoy seguro que ambos seguidores de Cristo hasta el fin de sus días. Porque, oigan, que le resucitara. No, eso es tremendo. Dice Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Que esto es una fórmula, en realidad es una fórmula espiritual. Y la vamos a poner aquí con un poquito. No he puesto autoridades espirituales, pero esto es. Ahora lo pongo, fórmula. Y esta fórmula es una fórmula espiritual. Segunda característica. Fórmula espiritual. Y aquí tenemos que poner, es autoridad espiritual. Autoridades espirituales. Autoridades espirituales, ¿sí? Y vamos a quitar estas, para que no nos confundamos. Vamos a borrar estas también. ¿Sí? Servir como Cristo. ¿Y qué tipo de fórmula? Fórmula espiritual será esta. Bueno, dijo el Señor Jesús, lo dice así en Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿sí? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y ahí va la fórmula, ¿sí? Fórmula de oro para los servidores. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de esta obediencia? Ser buenos servidores. Y eso va a hacer que seamos verdaderamente grandes en el reino de Dios. ¿Sí? Si sabemos ser buenos servidores. Ahora, vamos a ver, color. Aquí vamos a encontrar 5 cositas que rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo, vamos a decirlas. ¿Cómo es que, y lo dice ya en la página que sigue, Jesús marca muy claramente la diferencia entre el sistema del mundo y el sistema del reino de Dios. ¿Cómo funciona una autoridad que no se enseñorea sobre otros? Es decir, el sistema de Dios. A lo que es este punto, que es la sujeción a la autoridad espiritual. Vamos a ver que son 5 cositas. La primera aquí. 1, 2, 3, 4, 5. La primera es: no busca beneficios propios. No busca beneficios. ¿Sí? Sí. No busca beneficios. O sea, cuando servimos en la obra del Señor, no buscamos sacar un beneficio propio. Que le servimos, otra cosa de Él.
pero de que va a suceder, les aseguro, porque Él lo dijo y Él lo cumple, ¿sí? Si nosotros vamos con la finalidad de servir de corazón y porque estamos dentro de una sujeción espiritual por la soberana y la obediencia en el reino de Dios y decidimos con esa libertad en este sistema de Dios no buscar beneficios, y aquí lo dice en qué área, en qué posicionamiento. ¿Se acuerdan que nos da posición? ¿Sí? Y está dirigido específicamente en un liderazgo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles liderazgos? ¿Nada más en el cuerpo de Cristo o será en otros? Cualquier lugar donde nosotros ejerzamos un tipo de liderazgo, padre de familia, madre de familia, hermano mayor, el jefe, el de la oficina, el responsable, cualquier lugar de autoridad que por estar llenos del Espíritu Santo, somos una autoridad espiritual, querramos o no querramos, ¿sí? Y no vamos a buscar el beneficio personal, sino lo que nos toca hacer. Entonces, este es el sistema de Dios, que esto, veremos las consecuencias. No demanda a fines personales, no demanda servicios personales. O sea, que no están para que los demás me sirvan, sino que yo estoy para servir, ¿sí? Otro es, no impone reglas o conductas sobre otros. O sea, no impone conductas. No impone conductas. Porque si imponemos una conducta o la forma de conducirse de los demás, nos estamos volviendo, ¿qué? Tiranos. ¿Sí? Nos estamos volviendo opresores. Nos alejamos de la soberanía. Y eso no es amor. O sea, no es amor cuando imponemos algo por imponer reglas. Y hay lugares, ¿sí? Lugares religiosos donde hay un montón de reglas que imponen conductas. Ya decimos, ay, ¿cómo? A ver, aquí se viene, porque no se le impone a alguien, bueno, si hay una imposición, pero es una autoridad espiritual, y es una imposición por amor. Ya cambia la cosa. Pero cuando son reglas, hay sanciones, hay críticas, hay castigos, hay disciplinas, y sobre todo, cuando es para servir al hombre, que pues es hombre y no a Dios, ese lugar está mal, muy mal. Finalmente, no, nos falta el cuarto. Corrige y conduce. Eso sí, corrige por amor, ¿sí? Corrige y conduce. Y conducir es como debe de hacer un pastor, como lo hace el buen pastor. Y el último, no manipula. No. ¿Se dan cuenta que esto, por hablar de una autoridad espiritual, está hablando mucho de los que ya están sirviendo? ¿Sí? Entonces, no va a manipular, es decir, a su conveniencia para obtener aprobación, sino procura proveer las iniciativas de aquel que le llamó. Hay una cita que se refiere a los pastores, Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso, ¿sí? Pero en cuanto esta obediencia a una autoridad espiritual va en función de que los que están bajo un sistema de Dios de liderazgo tiene que estar bien sujeto y ser buen ejemplo delante de los demás, ¿sí? O sea, es una corresponsabilidad. Un buen pastorado, hay gente que sabe obedecer. Un mal pastorado va a tener como consecuencia desobediencia a la larga, ¿sí? Ya nadie obedece. ¿Por qué? Porque no hubo una buena autoridad espiritual y no estaba dentro de este sistema de Dios. ¿Y qué va a poner? Porque había beneficios personales, demandaba servicios personales, imponía conductas, no impone conductas buenas, sino conductas de negligencia, corrigió y condujo bien, no, y manipulaba, ¿sí? O sea, todo lo contrario. Bien, bueno, ¿qué nosotros debemos esperar de una autoridad espiritual? Vamos a ponerlo con otro color.
¿Qué esperamos de? ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? De una autoridad espiritual, por supuesto. ¿Qué es lo que esperamos? Y eso es en el párrafo que sigue. Nosotros podemos ver, y fíjense qué interesante, cuando hay una conducta enfermiza de esto, vemos cristianos con conductas idolátricas hacia las autoridades. Fíjense qué esperar, y esto es curioso, ¿no? Idolatría ¿hacia quién? Hacia hombres. Idolatría hacia hombres, hacia figuras, que es cuando empezamos a hacer ídolos de carne y hueso. ¿Sí? Cuando se empiezan a hacer ídolos de carne y hueso, es que estamos cayendo en una desobediencia a una autoridad espiritual, aunque a quien se le considera como alguien muy especial, a lo mejor esa persona ni está dándose cuenta que así es, ¿sí? Pero las personas lo que hacen es hacer un ídolo, ¿sí? De esa persona. Yo creo, y voy a hacer, lo digo porque lo ha dicho el apóstol Juan, ¿sí? Que no se le ve a él. ¿Se dan cuenta cuántas veces lo ha dicho? Que él mismo se ha expuesto y siempre él dice, va de rebote, o yo hacía esto. Y eso es, ¿saben qué es eso? Que él está dando una alerta, aunque no nos las diga así directa, pero nos está dando una alerta de que no caigamos en eso. ¿Sí? Nos gusta la elocuencia, nos gustan las expresiones, aunque a veces nos cueste el trabajo. Pero él siempre nos lanza las señales. No me vean más a mí que al Señor. Por eso les dije hace rato, veamos el púlpito como un lugar de autoridad espiritual y que quien está hablando ahí es el Espíritu Santo. Dejemos de ver al apóstol o al que esté, y eso es disciplina. Porque no es cosa del que está arriba, es cosa de los que estamos allá abajo. Que no hagamos eso, ¿sí? Por favor, esa disciplina deba detenerse. No veamos lo que los ojos ven de carne. Veamos lo que el Señor está viendo. ¿Y a quién está viendo? A su Hijo y al Espíritu Santo hablar a su grey. ¿Bien? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos esta verdad espiritual en nuestra vida, entonces sí, verdaderamente nosotros podemos ver que las cosas se van a dar en el reino de Dios y en el ámbito en que nosotros estamos. Uy, bueno. A ver, ¿cuánto nos falta? Bueno, ya nos falta poco. Una de las cosas que se nos ha dado, que es muy bueno, y que creo que nos conviene a nosotros, visible, y se los voy a volver a decir. ¿Cómo sabemos? Fíjense el ejemplo que les voy a poner. ¿Cómo sabemos que una pinza de electricista es una pinza de electricista? Cuando hacemos ¿qué cosa? Cuando tomamos un cable que no nos dé ¡pam! ¿No? Nos dé el golpazo. Porque reconocemos que esa pinza es un instrumento para eso. Y eso, cuando nosotros le estamos obedeciendo al golpe de la corriente, pero usamos una herramienta para que ese golpe de corriente no nos dé. La herramienta que ya se los dije hace rato, que son los dones del Espíritu Santo, es para que el mover del Espíritu Santo no nos pegue en nuestro ego, ¿sí? Y nos sintamos, sino que esa herramienta del Espíritu Santo, por ejemplo, uno muy fácil, el don de sanidades, ¿sí? Sabemos que el Señor nos ha concedido ese don, el don de sanidades, porque oramos por una persona y el Señor sana a la persona. ¿Cuál es la herramienta? El don de sanidades. ¿Cuál sería el golpe de corriente? Que nosotros creamos que nosotros lo sanamos y que nos andemos promoviendo. Sanidades, hoy 2 por 1, estoy de oferta, 2 por 1. Eso hacían los hijos de Seba. Lean Hechos 19, habla de los hijos de Seba, que
que andaban haciendo exorcismos ambulantes. Yo me la, no sé si traían un carrito en la calle y andaban ahí, sacamos demonios, hoy oferta, 2 por 1, 2 por 1. Yo no sé, pero estos andaban haciendo eso. Y cuando se encontraron que se les saltó la corriente, los demonios le dijeron, a ver. Nosotros sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, los conocemos, ¿ustedes quiénes son? Y quitaron la ropa y los arañaron, los patearon, los escupieron y los sacaron hacia la calle. Los avergonzaron, ¿sí? ¿Qué les pasó a ellos? Pensaban que la autoridad espiritual era porque decían, en el nombre de Jesús, de ese que predica Pedro y Pablo. Eso es agarrar la corriente sin herramienta, ¿sí? Con un ignorante, bueno, que buscaban provecho personal, que obviamente cobraban su coimita por ahí para sacar demonios, les fue mal. Y eso nos enseña que nosotros no debemos caer en eso también. Entonces, sería que esta que podría ser acá, que nosotros debemos tener este cuidado. ¿Cómo lo podemos poner? Porque aquí ya no lo alcancé a hacer. Reconocer las herramientas, ¿sí? Y el Espíritu Santo les aseguro que no se enoja porque tratemos sus dones como herramientas, porque esos son. Exactamente, pero hay que conocerlas para ser diestros en utilizar estas herramientas, ¿sí? Además, son herramientas y les compruebo por qué. A ver, cuando venga lo perfecto, cuando vengan cielos nuevos y tierras nuevas, cuando ya esté en la nueva Jerusalén y el Señor, el Rey de Reyes y su esposita, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya viviendo y reinando con él en la nueva Jerusalén, ¿sí? ¿Va a seguir habiendo enfermedad? No. ¿Va a seguir habiendo maldad? ¿Dónde va a estar el diablo y su compañía? En el lago de fuego. ¿Va a haber necesidad de discernimiento de espíritus? No. ¿Va a haber necesidad de sanidades? No. ¿Va a haber sanidades de palabra de ciencia y palabra de sabiduría? No. Al menos en la nueva Jerusalén ya no va a haber esas necesidades. O sea, ¿son herramientas temporales las herramientas, los dones del Espíritu Santo? Sí, para la iglesia de Cristo sí son temporales. Probablemente para seguir predicando el Evangelio con las generaciones que vengan en ese cielo nuevos y tierras nuevas, probablemente sí sigan siendo necesarias. ¿Sí? Tal vez sí. ¿Por qué? Porque va a seguir habiendo seres humanos que nazcan. Bien, pero ya en una tierra sin maldición. Y ya gobernando el Señor Jesucristo en la tierra. Ya va a ser otro movimiento de Dios. Y el Espíritu Santo va a seguir estando. Pero ¿qué funciones va a ejercer tal vez para esas generaciones venideras y a lo mejor hasta otros planetas? Yo qué sé yo, no sé. Podemos echar a volar la imaginación, pero correctamente, que sea necesario para ese tiempo. Pero hoy es hoy. Y hoy son herramientas que tenemos que saber reconocer, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para reconocerlas? Conocerlas, cómo funcionan y usarlas. Por favor, aprendamos a usar los dones del Espíritu Santo, porque esa es una evidencia de que estamos bajo una autoridad espiritual. ¿Sí? Hagámoslo, por favor. Es necesario, porque el mundo tiene que conocer que el reino de Dios está aquí. ¿Sí? Está aquí. Bien, vamos a otra. Todas estas gracias. Hay otras que aquí son. Vamos a ponerlo ahora en rojo. No, en verde. En verde lo vamos a hacer. Pero acabo de hacer el verde. Negro. Y esto último que viene, que son los ministerios de ministerios y sus gracias, así lo podríamos poner. Lo puse al revés, pero está bien. ¿Cuáles son nuestros ministerios? Que son los dones del Hijo. ¿Se acuerdan? Les dije que los dones del Padre son los de servicio. ¿Se acuerdan? Los dones del Espíritu Santo son sus dones, que ya los dijimos. ¿Y cuáles son los dones de Cristo, del Hijo? No, los dones del Hijo, del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Maestro, evangelistas.
los 5 dones ministeriales de Cristo, que son apóstol, profeta, maestro, pastores y evangelistas, ¿sí? Que son los ejes de gobierno de la iglesia, porque el Señor Jesucristo ejerció esos 5 dones ministeriales. Y cuando Él se fue, dijo, mayores obras que yo harán. ¿Cómo haremos mayores obras que tú, Señor Jesucristo? Con mis dones ministeriales, porque habrá profetas, generación tras generación tras generación, habrá, conforme crece el cuerpo de Cristo en una espiral ascendente, los dones ministeriales, generación tras generación tras generación, se van a ir dando para mantener el gobierno de su cuerpo, de la iglesia. ¿Va a seguir habiendo apóstoles? Sí. ¿Va a seguir habiendo profetas? Sí. ¿Va a seguir habiendo pastores? Sí. ¿Maestros y evangelistas? Sí. Hasta que venga, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, los ministerios, sus gracias ministeriales, que son esos ejes rectores, tienen que seguir presentes hasta el tiempo de hoy. Y esto se le va a ir dando a todos que ejercen una autoridad. Finalmente, todo lo que se nos pide acá, ya para el final, hay una cita 556, que esto nos va a llevar a hacer algo que nos va a gustar a todos, que nos vamos a hacer. ¿En qué? En el espíritu, ¿sí? Porque eso es una promesa que se nos dio a nosotros, ¿sí? Cuando dice, da gracia a los, al final del versículo 5 y 6, da gracia a los humildes y nos exalta cuando fuere tiempo. Colosenses también dice aquí 2, 1 a 4, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y los que están en la Odisea, los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Queremos ser ricos? Pues sí. ¿Y cómo vamos a ser ricos? ¿Por medio de qué? De la autoridad espiritual, sirviendo como, y esta es una espiritual, que dentro del sistema de Dios no busca venir, no demanda servidores, no impone conductas, corrige y conduce y no manipula. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Que no incurramos en hombres. ¿Y qué tenemos que hacer sujetos a esta autoridad? ¿Cuáles herramientas? Las del Espíritu Santo. Y que esto también nos lleva a estar sujetos a una autoridad, a los ministerios y las gracias de cada uno de ellos, ¿no? Que es el quíntuple. Y que finalmente esto nos va a hacer. Amén. Y se acabó la clase. Bueno, su generosidad, ahí están los sobres, damos por terminar esta clase.